TOC de Punta Arenas condenó a un pescador por homicidio, aunque nunca se encontró el cuerpo de la víctima. El Estado deberá indemnizar a víctima de suplantación de identidad con 15 millones de pesos. La Corte Suprema acogió un recurso de protección en contra del Banco Falabella. El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Punta Arenas condenó a un pescador por homicidio pese a que no se encontró el cuerpo de la víctima. La defensa alega que la condena se basó solo en el testimonio de un testigo. Una discusión entre dos tripulantes de una embarcación terminó en un crimen. Un pescador amenazó a su colega con dispararle y fue a la sala de máquinas del barco en busca de una escopeta calibre 16. Al regresar con el arma, no cruzaron más palabras. El pescador apuntó y disparó a corta distancia en contra de Fernando Ojeda, quien murió enseguida. Le exigió a otro tripulante que manejara la nave y que guardara silencio sobre lo ocurrido. Tras pasar a buscar algunas piedras en una isla cercana, lanzó el cuerpo amarrado a algunos sacos con estas hasta el fondo del mar. Eso significa que en la práctica el cuerpo nunca apareció. Y sin embargo, a pesar de que no hubo cuerpo, que el cuerpo no fue hallado, hay una condena por homicidio. Según afirma Silvio Cunio, experto en derecho penal, el delito de homicidio sin cuerpo es una figura poco usual, pero que la ley contempla los mecanismos para probar un crimen sin necesidad de tener el cadáver. No es necesario que se castigue a alguien por un delito de homicidio tener como prueba el cuerpo, porque eso sería una señal muy equivocada, sería casi un estímulo. Usted, si comete un homicidio, haga desaparecer el cuerpo y no lo vamos a condenar. Nuestro Código Procesal Penal y nuestra legislación penal y procesal contempla muchas pruebas de valoración libre para determinar un delito. Es importante considerar que lo que exige nuestro sistema penal es que haya una prueba más allá de toda duda razonable. El tribunal en juicio oral en lo penal de Punta Arenas debió establecer que ocurrió un crimen y no otra situación. También confirmar, a través de diversas pruebas, que el responsable del asesinato era efectivamente la persona acusada. Hay gente que estaba en el bote, gente que vio esto, gente que después pudo contar esta historia. Pero eso no es suficiente porque además se corrobora esto con un examen, con un peritaje que se hace respecto al bote donde habrían sucedido los hechos. En este bote se revisan las tablas donde supuestamente habrían disparado a la persona, y algo que está en coherencia con lo declarado por los testigos es que se encuentra sangre en ese lugar, sangre humana. El autor y la participación estarían claras a través de una prueba testimonial más la prueba de ADN que da cuenta de quién es la víctima. Por otra parte, también entiendo que hay una confesión del autor, pero que es una confesión que no se presta al juicio, es decir, como confesión no tiene valor. Sin embargo, esa confesión él se la habría realizado a otras personas que sí fueron testigos del juicio, y eso reforzaría elementos probatorios que dan cuenta de manera más o menos clara y directa de la autoría del condenado, y por lo mismo, si bien su abogada defensora presentó un recurso de nulidad, la Corte confirmó la sentencia condenatoria. Con todos los antecedentes que indicaban que el acusado es el responsable, el tribunal hizo una referencia a la investigación del por qué no apareció el cuerpo, para destrabar esas dudas ante cualquier otro tipo de recurso. Adicionalmente, y esto también es importante tenerlo en consideración, hay una buena explicación para que no se haya encontrado el cuerpo. Y esto es que el canal respectivo donde el cuerpo se lanzó tiene una profundidad que puede llegar hasta los 150 metros de profundidad. Esto significa que los equipos de rescate no tenían la capacidad de llegar hasta ese lugar. Los equipos de rescate los equipos profesionales de rescate tenían la posibilidad de llegar máximo a 90 metros de profundidad. Ambos profesionales aseguran que este caso, donde se condena sin haber encontrado el cuerpo, es distinto a las condenas por delitos de lesa humanidad, pese a tener ciertas similitudes. Lo primero es porque no se toma como un secuestro, como los delitos ocurridos en la dictadura, ya que el secuestro es un delito permanente y no prescribe. En cambio, un homicidio sí, y queda ejecutado al momento de dar muerte a una persona. Hay tanta claridad respecto a los antecedentes de la muerte de la persona que es indudable que esa muerte efectivamente se produjo. En los casos de los crímenes cometidos en la dictadura, puede haber todavía un espacio de duda de la circunstancia específica en que, en definitiva, los homicidios se pueden haber producido.
y eso hace que pueda haber una diferencia de tratamiento en esos casos y en este donde hay total claridad respecto al homicidio. La Corte Suprema ratificó el fallo del Tribunal Oral en lo Penal de Punta Arenas, que condenó al pescador a 10 años y un día de cárcel por homicidio calificado. Un delincuente entregaba cada vez que Carabineros lo detenía el nombre y el RUT de otra persona. La víctima de la suplantación de identidad demandó al Estado y el 24º Juzgado Civil de Santiago falló a su favor. El Estado deberá ahora indemnizarlo por daño moral debido al trabajo negligente de los funcionarios policiales que no usaron todos los medios a su alcance para identificar correctamente al detenido. Un delincuente dio el nombre y el RUT de Álvaro Díaz cada una de las 4 veces que fue detenido. El verdadero Díaz fue formalizado por delitos que nunca cometió. Demandó al Estado y el 24º Juzgado Civil de Santiago ordenó indemnizarlo con 15 millones de pesos por daño moral producto de la falta de servicio de Carabineros en el control de identidad. No basta solamente de preguntar, bueno, ¿y usted quién es? Hay que hacer, por así decirlo, algo más. Y ese algo más conlleva, ¿cierto? Si la persona me dice, ¿usted quién es? No basta con solamente decir mi nombre, sino que yo le tengo que exhibir en ese caso mi cédula de identidad. El sistema procesal penal es un sistema frágil que se basa en que todos los actores deben actuar de buena fe y deben realizar efectivamente el trabajo que se les ha encomendado. Si no se realiza eso, como en este caso, le produjo al que era demandante y que su demanda fue acogida, una serie de perjuicios que el Estado, por supuesto, que debe indemnizar porque Carabineros no actúa por iniciativa propia. Según el razonamiento del Tribunal Civil, los funcionarios policiales realizaron un trabajo negligente ya que no utilizaron todos los medios para verificar la verdadera identidad del detenido. Entonces hay una notoria falta de servicio de Carabineros al hacer un mínimo de diligencia, al no solamente llevar a la persona a la comisaría, sino que en la comisaría realizar todos los trámites necesarios que establece la ley y que por lo demás hoy día Chile es un país medianamente avanzado tecnológicamente. Según establece el artículo 85 del Código Procesal Penal, el control de identidad debe ser realizado por Carabineros o PDI, quienes tienen la facultad de solicitar la identificación de cualquier persona en casos fundados. El procedimiento se realizará por medios de documentos como la cédula de identidad, licencia de conducir o pasaporte. El código va regulando una situación de menos a más. Si es posible acreditarla inmediatamente con la cédula, el control de identidad se va a agotar y en definitiva no hay nada más que hacer. En el caso de que la persona no tenga documentos, el funcionario policial deberá otorgar todas las facilidades para encontrar y exhibir estos instrumentos para, finalmente, acreditar su verdadera identidad. Y la misma ley dice que en caso de que no fuere posible acreditar la identidad, a uno lo deberían llevar a la comisaría, a donde, a través de un sistema, por así decirlo, interconectado, se debería tomar la identidad de la persona, averiguar quién es. El mismo código habla de tomar huellas dactilares para determinar quién es verdaderamente esa persona. Según la Ley 18.575 de Bases Generales de la Administración del Estado, en su artículo 4, establece que el fisco será responsable por los daños que causen los órganos de la Administración en el ejercicio de sus funciones y, tal como se detalló en el fallo civil, Carabineros no cumplió con el procedimiento establecido de la ley al no verificar la identidad del detenido. 19 años pasaron para que el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales fuera ratificado por Chile el año 2008. Al año siguiente, la Corte Suprema dictó la primera sentencia contra el Estado chileno por no respetar este tratado internacional. En medio de la transición en Chile se firmó el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales el 27 de junio de 1989. 20 años después fue ratificado y casi al mismo tiempo Unamachi presentó un recurso de protección en contra de la forestal Palermo Limitada. Corría el año 2008 y a pocos metros donde la machi Francisca Linconao recogía hierbas medicinales, la sociedad Palermo realizaba una tala de árboles y arbustos nativos de la zona. Pese a que la forestal era propietaria del Fundo Palermo Chico del Cerro Rahue, a solo 400 metros se ubicaban 3 menocos o manantiales, lugares ancestrales para la comunidad mapuche que peligraban ante la cercana poda de bosque ancestral. La alegación que hace la Machi es que la plantación de pinos, de monocultivos de plantas exóticas, pinos y eucaliptos, lo que hace es impedir que se puedan desarrollar estos humedales, o sea,
que van secando el territorio, van produciendo una escasez hídrica porque consumen mucha agua y van destruyendo la flora nativa con eso. Basándose en el artículo 5 de la Ley de Bosques, la Fundación Instituto Indígena junto a la Machi Francisca Linconao presentaron el primer recurso de protección en que se invocaba el convenio 169 de la OIT. Armamos una estrategia legal cruzando temas de la Ley de Bosques con los temas del convenio 169 de la OIT. Tuvimos toda una reflexión porque no se había usado nunca este tratado internacional y luego era una suerte de, no digo aventura, pero por lo menos era una apuesta jurídica importante a plantear argumentos de un tratado que estaba recién ratificado y que no se había ocupado antes. El recurso de protección fue ingresado en octubre de 2008, casi un año después, el 16 de septiembre de 2009, un día después de que el convenio entrara en vigencia en Chile, la Corte de Apelaciones de Temuco resolvió el caso en primera instancia. Álvaro Mesa, actual presidente del Tribunal de Alzada, participó en la resolución que acogió el recurso. Antes del convenio 169 no existía ningún instrumento internacional de manera vinculante que regulara de manera específica los derechos de los pueblos indígenas y tribales. La diferencia que marca la ratificación del convenio 169 para Chile es que ingresa como normativa interna de manera específica la regulación de los derechos de los pueblos indígenas y tribales, que antes en Chile no existía. Poco tiempo después, el 30 de noviembre de 2009, la tercera sala de la Corte Suprema, los ministros Pedro Pierri, Sonia Araneda, Adalis Oyarzún y el actual presidente del máximo tribunal, Haroldo Brito, confirmaron el fallo del Tribunal de Alzada de Temuco, validando la primera sentencia que aplica el convenio 169. Aquí tiene que ver con una comunidad o con un pueblo que, de acuerdo a su propia significación cultural, comprende su relación con su hábitat, su territorio, su ecosistema de otra manera, y por lo tanto donde estas plantaciones efectivamente son un atentado a la dignidad de ese pueblo. En ese sentido, ellos hacen una interpretación evolutiva donde evoluciona el significado desde el artículo 19 número 8, que era el original, a un significado donde tiene que tomar en cuenta el convenio 169 de la OIT. El convenio 169 de la OIT protege la cultura y los derechos de comunidades ancestrales y regula el uso y transferencia de tierras indígenas. Además, hace partícipe a los pueblos en consultas sobre medidas legislativas y administrativas que puedan afectar directamente a su comunidad, hecho que marca un antes y un después en la regulación de los pueblos indígenas. Derechos también defendidos en la Ley 19.253, más conocida como Ley Indígena, que establece el reconocimiento, respeto y protección de estas culturas en el país. Esto marca un antes y un después en el tema de la defensa de los derechos de los pueblos indígenas en Chile, porque la defensa de los derechos indígenas siempre ha estado sujeto a tensiones, hay temas económicos de por medio, hay temas políticos, hay un país que requiere adecuar sus instituciones. En el 2009, ¿no es cierto?, y en los años posteriores, habitualmente el convenio 169 se aplicaba específicamente más bien en materias medioambientales, pero lo que uno ha podido ver en la práctica es que poco a poco no solamente el convenio con los derechos que contiene, ¿no es cierto?, los pueblos indígenas y tribales, sino que también está siendo invocado en materia penal, en materia laboral, en materia civil. La protección del hábitat y de la cultura de los pueblos indígenas y el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación fueron los argumentos con que la Corte Suprema acogió el recurso de protección y ordenó a la Forestal Palermo Limitada el cese de sus faenas con el fin de resguardar el sitio sagrado para la cultura mapuche. Durante el año 2017, el Servicio Nacional del Consumidor recibió más de 9.000 reclamos por cobranzas extrajudiciales. De estos, uno de los mercados más reclamados fueron los bancos. Este año, una persona representada por su abogado presentó un recurso de protección en la Corte de Apelaciones de Santiago en contra del Banco Falabella por considerar que vulneró sus derechos fundamentales al acosarlo constantemente a través de llamados telefónicos. Esto es lo que vivía a diario un cliente del Banco Falabella. Más de 9 llamadas día a día obligaron al afectado a presentar un recurso de protección en la Corte de Apelaciones de Santiago por considerar que vulneraron sus derechos fundamentales consagrados en la Constitución política.
Esta persona alega de que esta situación no corresponde porque aquí, más que darle o una notificación de una deuda o un aviso de una deuda, se estaría perturbando su integridad psíquica en concordancia de lo establecido en el artículo 19, número 1 de la Constitución Política. Según el razonamiento del Tribunal de Alzada, la institución financiera actuó de manera arbitraria e ilegal. También privó, perturbó y amenazó la integridad psíquica del afectado de una manera irresponsable e injustificada. Existen mecanismos, ha dicho la Corte de Apelaciones, a través de los cuales es perfectamente posible y tolerable un cobro en esa escena antes de que inicie cualquier otro juicio propiamente tal de cobranza. Sin embargo, esas acciones están sometidas o deben estar sometidas en conformidad a lo que señala una ley en específico. La ley 19.496, que establece normas sobre protección sobre los derechos de los consumidores, detalla que las cobranzas no pueden afectar la vida familiar ni la situación laboral del deudor. Los llamados deben ser en días y horas hábiles, es decir, de lunes a sábados entre 8 y las 20 horas, horarios normados por el artículo 59 del Código del Procedimiento Civil. La Corte también establece un parámetro de derechos desde esa perspectiva. Usted tiene derecho a cobrar, sí, usted tiene la obligación de pagar, por cierto, pero eso debe realizarse sujeto al debido proceso. Y desde esa perspectiva, ese es el derecho más básico que tiene todo consumidor. La legislación también establece que las comunicaciones de cobranza extrajudicial no podrán ser simulaciones de documentos judiciales para intimidar a los consumidores, ni tampoco podrán ser entregadas no informadas a terceros ajenos donde se dé cuenta la morosidad del afectado. Esas cobranzas o estas acciones destinadas a la cobranza no pueden realizarse, hablemos de los llamados telefónicos, hablemos de las cartas que se pueden enviar, no pueden, se trata de una carta, esta no puede simular, ¿verdad?, una acción judicial propiamente tal. En este caso, la Corte de Apelaciones de Santiago ordenó al Banco Falabella abstenerse de las llamadas telefónicas de la manera en que lo ha hecho. Otra vez me está llamando, me han llamado 5 veces hoy día. Con stands para atender consultas de la comunidad, la Corte de Apelaciones y Tribunales de Rancagua realizaron la segunda Plaza Ciudadana en el Hospital Regional de la zona. Esto y más en el bloque de contingencia. Continúa el taller de vocería y comunicaciones dirigido a jueces y secretarios de tribunales de la jurisdicción. En esta ocasión, la actividad desarrollada por la Dirección de Comunicaciones del Poder Judicial se realizó en Puerto Montt y Castro Chiloé. La instancia brinda a los magistrados de todo el país herramientas para enfrentar a los medios de comunicación social. La Corte de Apelaciones y Tribunales de Rancagua realizaron la segunda Plaza Ciudadana al interior del Hospital Regional. Los usuarios del recinto asistencial conocieron la labor de los magistrados y además fueron atendidos por representantes del Poder Judicial. La necesidad que el Poder Judicial tiene de comunicar a la gente y de enseñar a la gente cómo funciona el Poder Judicial, cuáles son sus problemáticas, cuál es su orgánica y qué hace cada uno de los miembros del Poder Judicial y cuál es la manera que tenemos de poder ayudar y que la gente esté un poquito más imbuida, más involucrada en el quehacer judicial. La actividad tiene por objetivo atender las consultas de la ciudadanía, donde se entregaron folletos relativos a cómo poder realizar trámites judiciales, además de contenidos con los diferentes trabajos que realiza el Poder Judicial. Una persona que no pague la pensión de alimentos que determinó un juez de familia se arriesga a diversas multas, infracciones y ser condenado a una pena de cárcel, completa en algunos casos. En la siguiente cápsula educativa te comentamos las medidas de apremio en caso que una persona no pague la pensión alimenticia. Los tribunales de familia tienen la facultad de ordenar medidas de apremio contra los padres o madres que no pagan la pensión alimenticia. Para que esto ocurra, primero es necesario que el incumplimiento de la obligación sea informado al tribunal. La ley contempla varias medidas de apremio para obligar al pago de la pensión. Una de ellas es el arresto nocturno, desde las 22 horas a las 6 de la mañana en un recinto de gendarmería durante 15 días, los que se pueden renovar por otros 15 si persiste la deuda. Los que no cumplan con esta sanción o ya lleven 2 periodos y aún no paguen lo adeudado pueden ser arrestados por 15 días, los que se podrán renovar hasta que se pague la pensión.
Además, los tribunales pueden declarar orden de arraigo para el alimentante y así negarle la salida del país. Paralelamente, aquella persona que no pague su pensión se expone a la retención de la devolución de impuestos y la suspensión de la licencia de conducir hasta por 6 meses, lo que se puede renovar si es que persiste el no pago. El presidente de la Corte Suprema, Haroldo Brito, asistió al Palacio de la Moneda para seguir junto a las máximas autoridades del país la lectura del fallo dictado por la Corte Internacional de La Haya. Esto y más en la agenda. La máxima autoridad judicial, ministro Haroldo Brito, concurrió al Palacio de la Moneda para seguir la lectura del fallo dictado por la Corte Internacional de Justicia de La Haya, que rechazó la obligación de negociar para Chile. La reunión encabezada por el presidente Sebastián Piñera contó con la participación de las máximas autoridades del país, entre ellos el ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Ampuero, la presidenta de la Cámara de Diputados, Maya Fernández, y el presidente del Senado, Carlos Montes. Chile va a mantener una voluntad y una actitud de diálogo y espero que el gobierno de Bolivia lea con atención y comprenda bien lo que en forma mayoritaria, clara y categórica ha afirmado la Corte Internacional de Justicia hoy en día. En el marco del aniversario número 70 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, el presidente de la Corte Suprema, Haroldo Brito, asistió al primer Seminario Internacional de Derechos Humanos. La actividad organizada por el Ministerio de Justicia trató sobre temas relacionados a los planes nacionales de derechos humanos y la horizontalidad de los diversos actores en la protección y respeto de los derechos humanos. El trabajo de este seminario, la celebración de 70 años de la Declaración Universal de Derechos Humanos, es una oportunidad para advertir este tipo de cosas. Yo creo que el Estado de Chile ha desarrollado unas políticas muy serias y muy profundas en este sentido, que es lo que en definitiva se llama celebrar hoy. El presidente de la Corte Suprema, Haroldo Brito, se reunió con el senador Víctor Pérez y el diputado Gustavo Sangüesa para tratar temas relacionados al aumento en la dotación de funcionarios para la Corte de Apelaciones de Chillán. El encuentro se realizó tras el envío de un proyecto de resolución por parte de los parlamentarios al Ejecutivo, el cual modificaría el Código Orgánico de Tribunales que permitiría aumentar el personal en el Tribunal de Alzada de Ñuble. En la sede del ex Congreso Nacional, representantes de la justicia del país, entre ellos el presidente de la Corte Suprema, Haroldo Brito, se reunieron para coordinar una mesa intersectorial en materias de infancia y adolescencia en el marco de la respuesta al Comité de los Derechos del Niño de la Organización de Naciones Unidas. Hoy día, en este afán de preparar una respuesta a ese informe, más allá de contestarnos, lo que estamos buscando es reafirmar y profundizar un compromiso del Estado con la niñez vulnerable y con las oportunidades que todos los niños, niñas, adolescentes deben tener en Chile y que no las han tenido en las últimas décadas. El encuentro interinstitucional, donde participaron el fiscal nacional Jorge Abbott, la directora de Sename Susana Tonda y el director de la PDI Héctor Espinosa, entre otros, se realiza en el marco de un informe emitido por el Comité de los Derechos del Niño de la ONU el pasado 7 de junio tras la visita de representantes del organismo a una serie de centros del Sename del país. Ponemos fin a las noticias. Muchas gracias por seguirnos. La invitación es a que continúe visitando nuestros contenidos en todas las plataformas digitales del Poder Judicial, en especial el sitio web www.poderjudicialtv.cl.